Hoy estudiaremos la mitosis, un tipo de división celular propia de las eucariotas. Este proceso es continuo y dura alrededor de 30 a 60 minutos aproximadamente. En este proceso, una célula madre o progenitora que previamente duplicó sus cromosomas o su material genético va a dar origen a dos células hijas genéticamente iguales entre ellas e iguales a la célula que les dio origen. Recordemos el ciclo celular. El ciclo celular tiene dos grandes etapas, la interfase y la mitosis o división celular. En la interfase, en G1, una célula crece, aumenta de tamaño, duplica sus organelos y la célula, si se va a dividir, continuará con la etapa S o de síntesis. En esta etapa se duplica el material genético, es decir, si la célula tiene 4 cromosomas, al duplicarlos tendrá al finalizar esta etapa 8 cromátides hermanas. G2 es la etapa de preparación para que la célula pueda cumplir con la fase M o de mitosis. Además, aquí se reparan errores, los que se hubiesen presentado al hacer la copia de los cromosomas. La mitosis, convencionalmente, los científicos la dividen en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? Que una madre produzca dos células hijas genéticamente iguales. Una vez se reparte el material genético, se continúa con la citocinesis, la división del citoplasma celular. Recordemos cómo se observa la célula eucariota en interfase. Nosotros sabemos que la célula eucariota se caracteriza porque tiene un núcleo verdadero, ya que presenta una envoltura o una membrana nuclear. Al interior se encuentra el material genético, ADN, ácido desoxirribonucleico. Ese material genético se observan como filamentos, en este caso los vemos como azul morado. Esos filamentos de ADN es una forma de empaquetar ese material y lo vamos a llamar cromatina. En la interfase, el material genético se observa como cromatina. Además, en las células eucariotas existe una estructura llamada centrosoma, como la que aquí señalamos. Esos centrosomas son centros organizadores de microtúbulos. Esta estructura va a ayudar a formar el uso mitótico, que es de gran importancia en la mitosis. En un momento veremos su importancia. En la fase S de la interfase, la célula duplica su material genético, es decir, va a duplicar sus cromosomas, aun cuando en interfase se observa como cromatina. Además, duplica su centrosoma para que queden dos. Ya sabemos que ellos van a formar el uso mitótico. Vamos a suponer que vamos a ver los eventos de la mitosis en una célula diploide 2n igual a 4. ¿Qué significa? Que hay 4 cromosomas, 2 parejas. En la pareja 1, un cromosoma materno 1, el cromosoma paterno 1, pareja 2, cromosoma materno 2, cromosoma paterno 2. Cada uno de ellos hace una copia idéntica. El cromosoma 1 materno hizo una copia y ahora lo llamamos cromátides hermanas. 2 cromátides hermanas del materno 1 y lo mismo del cromosoma paterno 1. Al final de la etapa S, donde ocurre la duplicación del material genético, tendremos 8 cromátides hermanas, es decir, la célula ya es tetraploide, duplicó su material genético. Recordemos nuevamente el ciclo celular. Hemos dicho que tiene dos grandes etapas, la interfase y la fase M o de mitosis. En la interfase tenemos la fase G1 de crecimiento, S de síntesis, duplicación de material genético y de los centrosomas, y la fase G2 de preparación. Tradicionalmente la fase M, los científicos la han dividido en 4 etapas. Sin embargo, algunos otros incluyen una quinta etapa. Tenemos la profase, la prometafase, que sería la que algunos autores incluyen al final de la profase y principio de la metafase, la anafase, la telofase y una vez termina la división del núcleo en dos núcleos hijos, vendrá la citocinesis o división del citoplasma para las dos células en formación.
¿Cómo se observa una célula en interfase a final en su etapa G2? Para una célula diploide 2N igual a 4, vamos a observar que en este momento ya tenemos los centrosomas duplicados. Recordemos que a partir de ellos se va a formar el uso mitótico. Además, se observa el material genético cromatina ya duplicado. Se ve el nucleolo y se observa también la envoltura nuclear. Ya está lista la célula para la división mitótica. Empezamos con profase. Observemos que los centrosomas se van a separar, uno hacia un polo de la célula y el otro hacia el otro. A partir de este centrosoma se va a formar el uso mitótico, un sistema de microtúbulos estos y de proteínas. Estos microtúbulos van a crecer y a ellos se van a conectar las cromátides hermanas para organizarlas y poder dividir el material. Ahora miremos al interior del núcleo. Aún se observa la envoltura nuclear, pero el material genético ya no se observa como cromatina, sino que se van a observar como cromátides hermanas. Ya en la célula en prometafase, la cromatina se ha condensado y se observan bien estructuradas las cromátides hermanas. Aquí vemos las dos cromátides hermanas del cromosoma 1 materno, las dos cromátides hermanas del cromosoma 1 paterno, el cromosoma 2 materno, el cromosoma 2 paterno, cada uno como cromátides hermanas. Además, observen que la envoltura nuclear ha empezado a fragmentarse, se va a diluir y el uso acromático ya se ha formado completamente. Las cromátides hermanas se unirán por el cinetocoro a las fibras del uso acromático, a esos microtúbulos. En metafase, las cromátides hermanas se han adherido a las fibras o a los microtúbulos del uso acromático y observamos que se ubican en el plano ecuatorial completamente organizadas. Aquí está el cromosoma materno 1, el cromosoma paterno 1, el cromosoma 2 materno y el cromosoma 2 paterno, alineados en el plano ecuatorial. ¿Para qué? Las han organizado para poder dividir de manera ordenada ese material genético, ese material cromosómico. Recordemos que aquí en la metafase hay un control. Ese control revisa que los cromosomas estén completamente alineados en el ecuador de la célula. Si no es así, la célula no permite que se continúe con la etapa siguiente y la célula no podrá reproducirse. Si están alineados en la forma en que se observa, la célula puede continuar a anafase. ¿Qué sucede en anafase? Las cromátides hermanas, observen esta, se separan, quedando los cromosomas sencillos. Uno se va hacia un polo de la célula y el otro hacia el otro polo de la célula. Y lo mismo sucede con las otras cromátides. Se separan y viajan a polos opuestos de la célula. Una vez ya se han separado las cromátides hermanas, inicia la telofase. Entonces, el material genético se empieza a descondensar. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no se va a observar como cromosomas, sino que se volverá a ver como cromatina. Alrededor de cada uno de esos grupos de materiales genéticos se forma nuevamente la envoltura nuclear. En un extremo queda uno de los centrosomas para esta célula y en el otro extremo queda el otro centrosoma para la otra célula. Una vez termine esta división del núcleo en dos núcleos hijos, vendrá la citocinesis y es que el citoplasma se va a repartir para las dos células hijas en formación. Tenemos aquí en esta imagen un panorama general de los eventos de la mitosis para que hagamos retroalimentación. La mitosis es un proceso de división del núcleo en las células eucariotas. Se caracteriza porque una célula madre o parental replica su material genético, duplica sus cromosomas para dividirse en dos células hijas genéticamente iguales. Tradicionalmente,
o de manera convencional, los científicos han dividido el proceso en 4 o en 5 etapas. Es un proceso continuo, sin embargo, para poderlo estudiar, lo hemos sectorizado y caracterizado, ¿cierto? Vemos entonces cada etapa, la profase, las fibras de cromatina, ¿cierto? Van a empezar a condensarse y se observarán los cromosomas ya como cromátides hermanas. En la prometafase vemos que desaparece la membrana nuclear y los cromosomas en forma de cromátides hermanas se van a adherir a las fibras del uso acromático. En metafase, las cromátides se observan en el plano ecuatorial, muy organizadas, para que en anafase esas cromátides se dividan, se separen, exactamente se separan hacia un polo y hacia otro polo de la célula. En telofase, nuevamente vuelve a formarse la envoltura nuclear alrededor de este material genético y alrededor del otro extremo se formará otra membrana nuclear. Finalmente, la célula dividirá también el citoplasma en el proceso llamado citocinesis. Observemos el ciclo celular aquí de una manera más rápida y general. Para una célula que tiene un ciclo celular de 24 horas, observen que la célula pasa la mayor parte del tiempo en interfase. En G1, durante su crecimiento, 9 horas. En la etapa de S, cuando duplica los centrosomas, el centro organizador, y duplica el material genético, dura alrededor de 10 horas. Y preparándose para la mitosis, alrededor de 4 a 5 horas. En el proceso de mitosis, realmente es poco el tiempo que pasa, alrededor de 30 minutos. De esos 30 minutos, nos dice la literatura científica que gasta alrededor de 20 minutos en la metafase, momento en que se organizan los cromosomas en forma de cromátides hermanas en el plano ecuatorial, plano medio de la célula. Hasta aquí es nuestro repaso y el estudio de la mitosis y el ciclo celular. Muchas gracias.